es Andrés Rojas Mi nombre es Andrés Rojas, gerente de hidroponía industrial, y pues queremos compartir con ustedes este webinar sobre formulación hidropónica, pues para que podamos lograr que nuestros cultivos sean más eficaces, más eficientes, nuestros cultivos sean mucho mejores y pues digamos que por medio de una formulación adecuada podamos ser exitosos en el mundo de la hidroponía. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Kevin Gutiérrez, es uno de nuestros ingenieros que va a realizar vamos a hacer un recorrido por la parte básica de la parte de formulación y también pues es una abrebocas para el próximo curso que vamos a dictar de hidroponía, y las personas que están participando de este webinar pues van a poder tener, digamos, acceso a un descuento para poder participar en este curso. Entonces, pues Hidroponía Industrial hace más de 30 años, fundada por el profesor Antonio Rosas. eh, Nosotros trabajamos hace más de 30 años en hidroponía, estamos en Colombia, estamos en Bogotá, tenemos unas instalaciones donde tenemos diferentes cultivos y pues todo el tiempo nos dedicamos no solamente a la innovación, sino a la asesoría, a la capacitación y a la venta de insumos para todo lo que son los proyectos de hidroponía. Así que bienvenidos y muchas gracias. Listo, muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, como mencionó el ingeniero, les habla Kevin Gutiérrez. Como tal, soy de profesión bioingeniero y en la empresa cumplo la función de ingeniero hidropónico. ¿Listo? Entonces, como tal, los voy a acompañar en esta charla. Cualquier duda o inquietud igualmente nos pueden escribir por chat. Los ingenieros como tal encargados van a tratar de, pues, van a resolver sus dudas y cualquier cosa, pues igualmente se pueden conectar directamente con nosotros, contactar directamente con nosotros y con mucho gusto atenderemos sus solicitudes. ¿Listo? Igualmente acá también les dejo compartida la página web, ¿listo? Para que pues nos puedan visitar y también puedan indagar de otras funciones y servicios que también nosotros brindamos, ¿listo? Entonces el orden del día, vamos a hablar un poquito sobre nutrición vegetal, los componentes de fertirriego, a qué refiere un plan MIRFE y por qué es importante implementar nuestros cultivos, explicar un poquito sobre la nutrición por etapa fenológica y pues entramos de lleno, bueno, pues un abrebocas, sobre lo que es la preparación de la solución nutritiva, ¿listo? Hay que entender que obviamente pues vamos a evaluar un poquito lo que es el ambiente químico, y pues voy a tratar de ser lo más específico posible para que pues para todo sea de mayor entendimiento, ¿listo? Entonces hablando un poquito sobre la nutrición vegetal. Primero hay que entender que las plantas son organismos autótrofos, ¿listo? ¿Esto a qué refiere? Que no requieren alimentarse o nutrirse de otros seres vivos, sino que ellos mismos fabrican su propio alimento a partir de elementos inorgánicos, ¿listo? Ellos usan tres principales funciones para recibir todo lo que necesitan. Primero es el proceso de fotosíntesis, tenemos el proceso de la respiración y la capacidad que tiene la planta de absorber nutrientes mediante las raíces, ¿listo? Entonces, como tal, la planta tiene tres principales bocas para alimentarse: la fotosíntesis, la respiración y las raíces. Es lo principal que debemos tener en cuenta al momento de realizar un tipo de cultivo a nivel hidropónico, ¿listo? Que como tal, todos estos componentes se encuentren bastante saludables, pues para que la nutrición que yo le estoy preparando a mi cultivo pues pueda ser aprovechada, llegan casi al 100%, ¿listo? De todos los elementos que existen, la planta puede absorber, hay 16 de ellos que son esenciales, ¿listo? Que ya les vamos a evaluar cuáles son los más fundamentales, los macronutrientes y los micronutrientes. La nutrición, entonces hablábamos del proceso fotosintético y el proceso de respiración. El proceso de respiración la planta lo realiza en la noche y el proceso fotosintético en el día. Por eso en hidroponía no recomendamos hacer riegos en las noches. ¿Por qué? Porque la planta ella no se está dedicando a absorber nutrientes, sino que ya está entrando en un proceso de respiración para guardar energía y poder tratar los nutrientes que ella absorbe durante descansar en la noche para trabajar los nutrientes que ella absorbe en el día, ¿listo? Entonces, por eso todas las plantas requieren horas oscuras, horas de oscuridad. Uno lo que puede hacer es que puede estresar la planta a que me trabaje más, ¿cierto? Yo le puedo poner luz artificial
haciendo que trabaje más, pero ellas también tienen un límite de trabajo. Entonces hay plantas que yo las puedo llevar 12 horas luz, 16 horas luz o 18 horas luz. Y pues brindarle obviamente una oscuridad para que ella haga el proceso correspondiente a la respiración. Entonces tenemos primero la absorción y el transporte de nutrientes hasta el xilema. Entonces si ustedes evalúan en las plantas, sobre todo en hidroponía, ya que en algún tipo de cultivo uno puede manejar raíz desnuda, la raíz es color blanco, ¿cierto? Y ella presenta tanto raíces primarias, secundarias como terciarias. ¿Por qué? Porque la raíz se va dividiendo y subdividiendo. Uno también lo que puede observar en las raíces, lo que yo lo comparo mucho es con la pata de una araña, que ustedes ven que la pata de una araña tiene muchas vellosidades, ¿cierto? Así como tal son, deberían ser las raíces a nivel hidropónico, deberían tener muchos pelos absorbentes, que así es como se llaman, que son por los cuales la planta realiza la absorción de los nutrientes que le estamos dando por nuestra solución nutritiva, listo, por nuestro fertirriego. El transporte de agua y sales minerales. Entonces, la combinación como tal de todo el agua y las sales minerales, porque la planta, pues ahorita lo vamos a ver, la planta absorbe el 90% del recurso hídrico solo para hidratarse, ¿listo? Entonces, la combinación de esta agua y de estas sales minerales es lo que denominamos savia bruta. Y pues es por el medio de transporte que utiliza la planta para llevar los nutrientes a todos los sitios, tanto hojas, frutos, tallo y demás, dependiendo obviamente de variedad de cultivo. El intercambio de gas, entonces, la planta absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono en la respiración. ¿Listo? Y este proceso se invierte durante el día al realizar la fotosíntesis. Por eso, como les menciono, siempre es importante darle una respiración a la planta. Porque si yo la pongo a trabajar 24/7, pues simplemente la planta no me va a responder, se me va a estresar y si es una planta frutal, pues va a tener aborto de flores, no va a generar frutos y pues no va a ser obviamente rentable mi cultivo. Igualmente pues pasa con tipos de hortalizas de hoja. Yo estreso mucho la planta y pues prácticamente no va a generar un muy buen crecimiento en el tiempo determinado para hidroponía. Entonces, gracias a la clorofila se produce la glucosa a partir de dióxido de carbono, agua y energía luminosa. Durante la fotosíntesis se sintetizan las hojas una mezcla de azúcares, sales y aminoácidos, savia elaborada, y es el alimento que utiliza la planta. ¿Listo? Acá hay un dato importante que es el tema de los azúcares para la medición de grados Brix en mi cultivo, para frutos. ¿Listo? Sea fresa, arándano, melón, sandía, tomate, pepino, pimentón y demás. Todos estos tipos de frutos tienen cierta medición de grados Brix. ¿Qué refiere grados Brix? Son los grados, el contenido como tal de azúcar que contiene mi fruto. Entre más contenido de azúcar tiene, digamos que cada fruto tiene un nivel mínimo y máximo, me va a determinar la calidad. Entre yo más alto esté, pues mi fruto va a ser de mucha más calidad. Y si mi mercado es un mercado especializado que tiene en cuenta ese tipo de análisis de mi fruto, pues me va a pagar mucho más por mi producto. ¿Listo? Hablando de la importancia del riego, entonces, ¿por qué es importante el fertirriego en nuestras plantas? Porque nosotros estamos implementando a nivel hidropónico, sea un cultivo con sustrato o un cultivo directamente en el recurso hídrico, ¿listo? Entonces es importante que uno como en hidroponía se encarga de hacer riegos por precisión, pues uno tiene que darle por el agua el nutriente necesario para que la planta pueda desarrollarse según su estado fenológico. ¿Qué pasa si yo me excedo en ese tipo de nutriente? Pues si la planta absorbe mucho, muy alta concentración de sales, porque como tal son sales minerales, la planta empieza a presentar rebordes quemados en las hojas, ¿sí? Esto refiere a una alta concentración de sales. Si utilizamos sustratos, lo que vamos a hacer es que se nos va a salinizar el sustrato y tenemos que emplear la técnica de lavado de sustrato, pues para evitar que la raíz se me queme por la concentración de sales. Y si lo hacemos en hidroponía, pues debemos controlar muy bien la conductividad interna de la tubería del agua para no llegar a llevar a componentes a fitotoxicidad y pues que me puedan quemar la planta. Obviamente, pues si es una planta de hoja como la lechuga, pues si quemamos los rebordes de las hojas, le baja presentación, calidad y pues infieren el precio de venta. Al igual que las plantas de fruto, si como tal las hojas se encuentran quemadas y afectadas, pues no puede hacer proceso fotosintético para hacer llenado de frutos y pues van a salir frutos de baja calidad. ¿Listo? Entonces el 90% del recurso hídrico la planta lo utiliza para refrescar por medio de la transpiración vegetal. Entonces cuando uno tiene el cálculo promedio de consumo de agua por planta, uno tiene que determinar también
el agua que se evotranspira y el agua que se evapora, ¿listo? Y el agua que la planta utiliza para alimentarse, pues para obtener las sales minerales. Entonces, todo este cálculo de consumo de agua debe tenerse en cuenta para así manejar un muy buen flujo en mi recurso hídrico y un muy buen tanque de nutrición o de almacenamiento. Digamos, la planta de lechuga, ella consume diario 0.25 litros, o sea, 250 mililitros día. Y la planta de tomate puede llegar a consumir litro o litro y medio. El arándano también puede llegar a consumir litro o litro y medio. También de qué va a depender. De si mi cultivo está en sustrato, también va a depender de la cantidad de retención de agua, el porcentaje de retención de agua que tiene el sustrato. Si utilizo un sustrato de coco molido, él tiene alta retención, poca aireación. Lo más probable es que el recurso hídrico que yo agregue me va a durar mucho más en el tiempo, pero al tener una alta retención de agua, pues va a tener mayor probabilidad a que se me salinice más rápido el sustrato. Entonces tengo que controlar muy bien la conductividad de entrada y evaluar la conductividad de salida para ver la diferencia y el porcentaje de captación que tiene el sustrato por parte de las sales minerales. ¿Listo? Las reglas de oro para hidroponía que siempre las mencionamos. No hacemos riegos nocturnos, ¿por qué? Porque la planta está haciendo un proceso de respiración, ya lo he mencionado. El primer riego lo hacemos 2 horas después de la salida del sol. ¿Por qué? Pues porque la planta, como tal, apenas sale el sol, no está a su 100% de trabajo. Entonces uno tiene que esperar por lo menos 2 horas después de que salga el sol para que la planta ya esté activa fotosintéticamente al 100% y pues el nutriente que ya absorbe lo pueda manipular y pues llevar a las zonas requeridas de la planta. El último riego se hace 2 horas antes de la puesta del sol, por lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo le doy alimento y no hay luz solar, pues ella simplemente no lo puede aprovechar a su 100%. Entonces lo hacemos 2 horas antes de la puesta del sol para que ya tenga esas 2 horitas para trabajar todos esos nutrientes que ha absorbido. Es diferente, uno también tiene que manejar en hidroponía las frecuencias de riego. ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente si yo hago un riego a lo que es digamos la planta requiere 1 litro diario. No va a ser lo mismo que yo le da a la planta a las 8 de la mañana el litro que yo se lo divida en varios riegos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la planta como tal, si yo le doy 1 litro diario, pues igual que uno toma, si uno necesita, no sé, 10 vasos de agua diarios, pues la mayoría va a seguir derecho y uno va a ir al baño muy rápido, ¿cierto? Entonces la planta, en el caso de la planta, lo que va a suceder es que simplemente ella va a absorber lo que requiere y lo demás lo deja pasar, ¿sí? En sustratos, ¿qué va a pasar? Pues el drenaje va a ser muy alto. O sea, toda el agua de fertirriego que yo estoy implementando se va a regar. Por eso uno lo que hace es divide estos riegos en drenaje, en sustrato. Se recomienda que sea un 10% de drenaje con respecto a lo que yo agregue en sustrato. Es decir, si agrego 100 mililitros de agua, me deberían drenar 10 mililitros, ¿sí? Como promedio. Y en hidroponía, pues uno simplemente maneja frecuencias de riego para que el recurso hídrico dentro de los contenedores de tubería y demás pues se encuentre en rangos de conductividad, temperatura y pH ideales para que la planta pues pueda tener ahí siempre el nutriente de forma asequible. ¿Listo? Los riegos siempre son fertilizados, no regamos solo con agua. ¿Por qué? Porque si yo tengo acostumbrada a la planta a tener cierto alimento disponible para ella siempre, y yo le hago un riego con agua, generalmente se hace esta técnica en cultivos con sustrato para hacer lavado de sustratos, lo lavan con solo agua. No es recomendable porque uno estresa mucho la planta, ¿sí? La planta como tal queda sin nutrientes, no tiene de dónde soportar o como tal agarrar esos nutrientes y pues entra en estrés por nutrición. Entonces lo que uno hace es que para hacer lavado de sustrato o si tenemos excesos de conductividad en tubería, lo que uno hace es que disminuye por ahí entre 300 a 200 microsims o unidades eh, por tres días. Entonces, no sé, estoy manejando 2000 microsims. En 3 días yo lo bajo a 1700. En 3 días lo bajo de otras 300 más. ¿Para qué? Para evaluar cómo es el comportamiento del drenaje y hacer un lavado de sales. Ya cuando se regula la concentración de sales internas en mi sustrato o en mi cultivo, ya uno vuelve a los niveles normales. ¿Listo? Es necesario siempre la técnica de lavado de sustrato en hidroponía, ¿listo? Siempre como tal es necesaria para evitar altas concentraciones de sales si estamos manejando una conductividad muy alta de entrada, porque pues para mantener, digamos que unos frutos de alto estándar y alta calidad, ¿listo?
Los componentes de fertirriego. Entonces, como ya de pronto han conocido, han escuchado y demás, eh, uno puede emplear nitrógeno, los principales, ¿no? El NPK, ¿cierto? Nitrógeno, fósforo, potasio. Pero también hay que tener en cuenta otros tipos de nutrientes que son el hierro, el calcio, el boro, el, el manganeso, el molibdeno, el zinc, el azufre, el cobre y el molibdeno, porque ya lo mencioné. Entonces, todos esos elementos son muy necesarios para la planta. ¿Por qué? Porque cada uno cumple una función principal. Aparte de los NPK, que son los macronutrientes, eh, que obviamente el nitrógeno pues ayuda a la estructuración de cloroplastos, proteínas y proteínas. Digamos que el nitrógeno es el principal que se encarga al desarrollo vegetativo de la planta, por eso digamos que nutrientes reflejados a cultivos de hojas eh, tienen mayor contenido en nitrógeno. ¿Por qué? Porque uno busca es que enverdezca más. Pero digamos en cultivo frutal, pues uno lo que busca no es comerse la hoja, sino comerse el fruto. Entonces, en estados vegetativos, uno utiliza nutrientes con buenos contenidos de nitrógeno y ya para estados de floración, cuajo y producción, uno emplea, aumenta digamos que componentes como potasio, manganeso, calcio, boro para estructuración del fruto, ¿sí? Eh, entonces el calcio, papel importante en la apertura y cierre de estomas, aporta resistencia estructural a las células de la planta y procesos internos de las plantas, ¿listo? El fósforo es importante para el transporte de la energía en las células, importante para la formación de yemas, flores y semillas, ¿listo? Entonces uno, a veces en nutrientes, uno puede encontrar nutrientes específicos para vegetativo, floración, cuajo y producción, ¿listo? Pero hay unos tipos de plantas que tienen las tres etapas fenológicas al mismo tiempo. Hablamos, digamos, no sé, de un cultivo de fresa o de tomate, entonces, o de arándano. Ella puede tener desarrollo de flores, puede estar cuajando y puede estar haciendo llenado de frutos al mismo tiempo. Entonces, uno generalmente en hidroponía, uno redondea esas tres en una sola y uno hace simplemente una manipulación de conductividad para hacer manejo nutricional dependiendo de la necesidad de mi cultivo. Entonces, uno maneja simplemente estado vegetativo y estado de producción y pues las manipula en conductividad depende de estado fenológico de la planta o deficiencias que uno evalúe. Entonces, así como los nutrientes me brindan también ventajas, si están en deficiencia, también me muestran ciertos parámetros, que ahorita lo vamos a ver en una tablita, un poco más claro yo cómo puedo identificar deficiencias de ciertos tipos de componentes. Entonces, para que se tengan en cuenta qué parámetro, que no solo requiero el nutriente NPK, ¿no? Me requiero un nutriente NPK que también tenga los menores y otros nutrientes también importantes como el calcio, que es muy importante para la base estructural de paredes y membranas celulares y me ayuda a hacer translocación de diferentes tipos de nutrientes para que la planta los pueda aportar, pues aprovechar de mejor manera. ¿Listo? Eh, Ahorita vemos temas del agua, que por ahí veo que están preguntando la característica del agua y preguntan qué tipo de sustratos. Pues uno en hidroponía puede manejar sustratos, pues el que más se recomienda es el sustrato de coco, Power 50, que tiene 50 granulometría baja y 50 granulometría grande, es decir, coco molido y coco chips y el pelito del coco. Esto nos brinda 50% de aireación y 50% de retención de agua. El agua lluvia es propicia para el cultivo, depende del estudio físico-químico que le realicen al agua. Listo, más adelante vamos a analizar un poquito sobre eso. Entonces el molibdeno, aunque se agrega muy poquito en el nutriente hidropónico, tiene bastante actuar en la base estructural de las hormonas de las plantas y en las enzimas. ¿Por qué? Porque convierte los nitratos en bases estructurales para las proteínas. ¿Listo? Si yo no agrego el molibdeno, también podemos tener malformación de hojas o amarillamiento. ¿Por qué? Porque esta, al intervenir en el tema de los nitratos, pues la planta no puede aprovechar el nitrógeno para convertir, pues para realizar como ese enverdecimiento en mi cultivo. ¿Listo? Cobre, entonces pasa al tema de cobre o el hierro, al hierro, que digamos, si tenemos un agua de pozo o si tenemos un nacimiento y demás, pues el agua al venir del subsuelo tiende a arrastrar ciertos minerales. Y si mi agua como tal, no se arrastra porque es una tubería de cobre y demás, se oxidó y todo eso, y digamos, si arrastra componentes de cobre,
y yo con el nutriente de fertirriego le estoy agregando más cobre, pues podemos llegar a la fitotoxicidad en mi cultivo, ¿listo? Igualmente esto lo podremos evidenciar. Siempre se habla que en hidroponía las plantas son como niños, como bebés. Ella todos los días están mencionando qué les está pasando, solo que no pueden hablar, sino que yo lo veo a nivel físico o en frutos a nivel de sabor, estructuración y demás. Entonces uno siempre tiene que evaluar la característica física tanto de la raíz, del tallo, de las hojas y del fruto, si aplicará, para evidenciar si está presentando deficiencias o excesos de cierto tipo de nutrientes. Entonces, si tenemos deficiencias, uno puede evaluar dependiendo primero, de la edad de la hoja. Entonces, si son hojas nuevas, un momento saco el puntero. Si son hojas nuevas, si son hojas seminuevas o si son hojas viejas. Entonces, al ser hojas nuevas, si tenemos, digamos, deficiencias de calcio, pues vamos a presentar este tipo de decoloración en las hojas. ¿Listo? Si estamos hablando de hierro, cobre y demás componentes, vamos a presentar no solo decoloraciones, sino también malformaciones en la hoja. ¿Listo? Entonces, esta tablita ustedes la pueden, pues bueno, pueden usar esta o pueden encontrar en internet. Por ahí he visto que existen hasta aplicaciones que por medio de fotos hacen como un diagnóstico a su cultivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque depende de la coloración y también depende del patrón de la coloración, si va desde por dentro de la flor, de la hoja, o si va desde afuera hacia adentro, uno puede determinar qué le está sucediendo. ¿Listo? Y obviamente, si ella está presentando alguna deficiencia y demás, ella lo va a presentar casi inmediatamente. Entonces yo puedo, si yo hago la corrección, si yo soy muy juicioso en mi cuidado de mi cultivo, pues yo puedo hacer la corrección de este nutriente inmediatamente en la formulación para que no afecte a las hojas nuevas o a las plantas que yo voy a empezar a sembrar. ¿Listo? En las hojas seminuevas, si tenemos deficiencias de boro, podemos tener este tipo de malformaciones en la hoja y decoloraciones. ¿Listo? También, digamos que esto solo refleja en hojas, pero también el tema del boro lo vemos reflejado mucho en el fruto. Hay veces que el fruto sale con malformaciones o el tiempo es por post cosecha, en post cosecha el fruto me dura muy poquito, puede tener incidencias de deficiencias de boro, ¿listo? Obviamente que también va relacionado a otro tipo de nutrientes, pero principalmente uno puede llegar a pensar que tiene deficiencias de boro por temas de estructuración de fruto y el cuajo, ¿listo? Cuando hablamos de fruto hay que tener muy en cuenta el tema de, al ser una flor, que requiere la flor, polinizarse, ¿listo? Entonces, si mi sistema de polinización en mi cultivo es muy bajo, pues la planta como tal, el fruto como tal, también va a presentar malformaciones y deficiencias al no tener una polinización correcta. ¿Cómo puedo hacer la polinización de mi cultivo? Entonces, yo puedo hacer primero manual. Entonces, manual es que si es un cultivo de tomate, la cuerda de tutor yo la hago vibrar en ciertos horas del día, dependiendo de la humedad y la temperatura. El cultivo de fresa, lo que a veces se hace es que con corrientes leves de viento, pues la flor al tener movimiento, pues hace proceso de polinización, al igual que el arándano, o se utilizan los agentes biológicos, pues que toda su vida han realizado esta labor, que son las abejas o los abejorros. Entonces, en cultivos hidropónicos ustedes pueden revisar en internet y demás artículos que están empleando ese tipo de especies internamente en los cultivos o en las áreas de los cultivos. Entonces ponen como tal dentro de los invernaderos las casitas con agua con azúcar y demás para que estén, digamos que cómodos. Ya están sacando plásticos de invernadero que permitan cierta incidencia de rayos UV para que el insecto se pueda ubicar dentro del invernadero y cierto espectro de frecuencia para que pues pueda ver dentro del invernadero y pues pueda realizar el proceso de polinización. O ya por ahí también los venden en cajitas. Si uno llega al cultivo, abre la cajita, salen los abejorros o principalmente abejorros para que realicen proceso de polinización. ¿Por qué se utilizan más que todo abejorros? Porque el abejorro es mucho más grande y al ser más grande, pues puede hacer un proceso de polinización mucho más efectivo y pues no son tan agresivas como las abejas. También el abejorro, según estudios, es más organizado que la abeja. Entonces, el abejorro hace recorridos lineales, mientras la abeja puede hacer recorridos variables en la zona. ¿Listo? Y entonces, como tal, primero evalúen su cultivo para evidenciar si tiene algún tipo de
de deficiencia o también de exceso, ¿no? Porque el exceso del nutriente, pues tras de que me presenta quemazón, también me puede presentar diferentes decoloraciones y demás. Digamos que pasa, a veces cuando uno maneja un cultivo de tomate y tiene como tal nitrógeno, excesos de nitrógeno en etapa vegetativa, pues listo, funciona porque el tallo sale grueso y las hojas salen bien bonitas. Pero cuando llega a producción y se va manteniendo el mismo componente de nitrógeno alto, la planta tiene exceso de crecimiento de chupones y en los racimos de flor salen también chupones. ¿Listo? Entonces, esto me indica que la planta tiene exceso de nitrógeno en una etapa fenológica en donde no lo necesita, porque la planta de tomate me come el fruto más no la hoja. ¿Listo? En lechuga, digamos que sí me beneficia que tenga un poquito más de nitrógeno para que desarrolle mucha más hoja y sea más verde y más grande. ¿Listo? Pero pues obviamente hay que determinar, pues yo que me voy a, yo, cuál es el como tal mi producto final, ¿no? Digamos, si estamos hablando de fresa, pero es una fresa, es una planta madre de fresa, la cual se encarga de desarrollo de estolones para reproducción de planta, pues sí me sirve obviamente que tenga un exceso de nitrógeno para que ya se dedique es a generar hojas, ¿sí? Porque una plántula madre de fresa, uno la dedica a generación de estolones para siembra y producción, más no se dedica la plántula madre a generar fruto, ¿listo? Eh, Continuamos con el plan MIRFE. Entonces, para los que no conocen, ¿qué es un plan MIRFE? El plan MIRFE es el manejo integrado de riego y fertilización. ¿Listo? Entonces, toda finca, todo cultivo hidropónico, sea indoor, en cultivo invernadero y demás, debería tener el plan MIRFE. ¿Listo? ¿Qué refiere? Va a referir a el seguimiento que yo le voy a hacer a mi cultivo en cuanto a qué nutriente le estoy dando, en qué concentración, con qué pH y también el plan MIRFE incluye diferentes productos que yo hago aplicación tanto a nivel drench, o sea en raíz, como a nivel foliar para mejorar ciertos aspectos. Entonces uno puede aplicar foliarmente productos que tengan altos contenidos de nitrógeno o de algas marinas o de ácidos fúlbicos y demás, si estoy manejando como tal un cultivo limpio y tratando de ser orgánico, para que pues lo pueda aprovechar a nivel foliar y pues tenga mejor desarrollo a nivel vegetativo, o uno hace aplicación de potasio foliar para que tenga mejor lleno de frutos, o calcio para que mejore la estructuración, o agrego silicio a nivel drench para que tenga mejor absorción de nutrientes por parte de las raíces, me arrastre sales, me mejore también grosor de hojas y estructuración de frutos y demás. Entonces, todos esos componentes que yo agrego en mi cultivo hacen parte de mi plan MIRFE. ¿Listo? Todo aquel componente que sea aporte nutricional para la planta, producto que sea aporte nutricional para la planta, pues yo lo agrego en mi plan MIRFE. ¿Para qué? Pues para hacerle un correcto seguimiento y pues obviamente no aplicarle de todo, pues porque llegamos a fitotoxicidad, sino pues para que obviamente esté en pro de la planta, ¿no? Porque pues yo no la voy a echar de todo porque también uno evalúa la relación costo-beneficio, ¿no? Obviamente que mi cultivo sea rentable y que la producción pues también está en el rango según el mercado o según mi cliente que yo tengo para, para ofrecerle mis productos. La nutrición según la etapa fenológica. Entonces, esta tablita de acá les muestra a ustedes los rangos en ppm que deberían estar los componentes. Digamos que esto es a nivel hidropónico. Eh, ¿De qué va a depender? De estado fenológico y de la variedad de mi cultivo. Entonces digamos que el nitrógeno los podemos llevar el nitrógeno lo puedo manejar en 150 ppm como mínimo y como máximo promedio 250 ppm. Si yo quiero llevar a mi cultivo, mantener digamos que un poquito más alto el componente de nitrógeno, lo puedo hacer en 300-350 ppm, pero evaluando muy bien la concentración de sales si utilizamos sustrato y el comportamiento de la planta, porque obviamente si una planta que es una plántula de lechuga que está en la primera semana de desarrollo vegetativo, pues yo no le puedo mandar un máximo de ppm porque la planta no lo va a soportar y va a presentar quemazón de hojas, ¿listo? Entonces uno empieza con el mínimo y lo empieza a aumentar a medida de el estado fenológico de la planta, ¿listo? Entonces me preguntan qué se puede hacer para controlar el pitium dentro del sistema de fertirriego en lechuga. Entonces sí, el pitium es muy característico por la pudrición de la raíz, ¿cierto? Eso refiere a la pudrición de la raíz. ¿Qué pasa? Eso principalmente está dado por la temperatura del agua, ya que esto hace que se disminuya el nivel de oxígeno en el agua. Esto hace que, pues al disminuir el nivel de oxígeno, la raíz se pudre porque el agua queda estancada.
Entonces, lo que se emplea en este tipo de sistemas es primero hay que eliminar toda el agua y hacer una desinfección completa. Se puede emplear peróxido o diferentes productos como pues que nosotros ofrecemos, Antracop o peróxido de hidrógeno al 60%, para hacer desinfección como tal del tanto del tanque como de tuberías y tuberías de riego y tuberías de siembra. ¿Listo? Eh, el que digamos que beneficia el peróxido de hidrógeno al 60%, que también tiene acción desinfectante y tiende a aumentar el nivel de oxígeno en el agua. Entonces, esto nos ayuda a mantener un muy buen nivel de oxígeno en el tanque y pues evitar como tal la pudrición de la raíz. También lo que se recomienda es que se aumente la frecuencia de riego para mantener el agua más en movimiento o implementar piedras difusoras en tanque para oxigenarlo de mejor manera y mantenerlo en movimiento. ¿Listo? Pitium es como tal porque se me sube mucho la temperatura del agua, no controla el nivel de oxígeno y se pudre la raíz, principalmente. Y esto obviamente, si la planta no tiene raíz, pues le quitamos una de las bocas de la planta para absorber nutrientes y pues prácticamente la planta se va a frenar, no va a crecer, se va a dedicar es a manejar el estrés de pérdida de raíz, generando nueva raíz, pero pues ya perdimos ahí 1 o 2 semanas en mi cultivo dependiendo de en qué etapa fenológica lo afectó. Eh, entonces, cada componente como tal maneja un rango tanto mínimo como máximo. ¿Listo? Y uno puede ir específico, como les mencionaba, a etapa vegetativa, floración, cuajo y producción. Pero que principalmente estas últimas tres uno la encierra solo en producción y uno hace manipulación de conductividad para, pues también, como estamos hablando de hidroponía, de un riego de precisión, pues no irnos a excesos, pues para evitar pérdidas y hacer mayor ahorro del recurso del nutriente, teniendo en cuenta que componentes de fertirriego pues están en aumento, ¿no? El costo. Ahora vamos a evaluar como tal los diferentes componentes recomendables para, depende del tipo de cultivo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, digamos un cultivo de fresa requiere como máximo 1000 a 1200 microsims. En cambio, un cultivo de tomate máximo puede estar manejando entre 2500 a 3000 microsims. ¿Listo? Entonces hay que tener, porque a veces nos preguntan como, bueno, y si yo pongo un solo tanque para alimentar todos mis tipos de cultivos, pues no va a ser posible. O si en el mismo sistema yo puedo sembrar lechuga, fresa, tomate y arándano, o lo que quieran, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque cada planta requiere un contenido, o sea, tiene un requerimiento nutricional diferente. Y no solo de componente nutricional, sino también de pH, que ahorita pues vamos a hablar un poquito sobre el pH. Entonces, digamos que para el cultivo de fresa uno maneja 1000 a 1200 microsims por mucho. También hay que evaluar si mi equipo mide en microsims o en ppm y depende de la familia de los conductímetros, porque si es familia europea o es familia estadounidense, o sea, la fábrica del equipo puede variar la relación entre ppm y microsims. ¿A qué voy? Digamos que 500, cada uno tiene un factor de conversión. Entonces, si yo por eso hablo en microsims, si yo hablo en 1200 microsims, va a ser muy diferente en ppm para familia europea que para familia norteamericana. Entonces, tener en cuenta muy bien el factor de conversión del fabricante de mi equipo. Entonces, para la fresa también manejamos un fertirriego de 30 mililitros de riego por planta y se hacen aproximadamente de 7 a 10 eventos de riego durante todo el día. Para el cultivo de tomate uno maneja, o sea, hablando de riego máximo, uno maneja litro, litro y medio y ojalá esté dividido en 4 o 5 eventos en el día. Y la lechuga, pues como la lechuga sí la manejamos en tubería hidropónica con solo agua, pues la frecuencia de riego, ojalá esté dada, depende obviamente del tamaño del cultivo, ojalá 30 minutos cada 2 horas, cada 3 horas, o hay gente que la maneja encendida durante todo el día. Como les menciono, que va reflejado a evitar la pudrición de la raíz, aumentando la frecuencia de riego para que el agua se mantenga más oxigenada y más en movimiento para evitar que se pudre. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta, si yo estoy haciendo la formulación de nutriente para mi cultivo, pues tengo que evaluar, obviamente, todos los aspectos de requerimientos nutricionales para poder estar en el rango que requiere la planta. ¿Listo? Obviamente que hay que tener en cuenta que esos rangos son promedio, es decir, yo puedo tener acá 200 como puedo tener 160, ¿sí? Entonces, todos estos rangos son promedio recomendables que mínimo debería tener la planta para tener un muy buen desarrollo. Igualmente, como les menciono, va a depender, si yo hago un cultivo en sustratos, va a depender
hay una característica que se llama coeficiente de intercambio catiónico. Entonces, en los sustratos, uno evalúa el coeficiente de intercambio catiónico para así determinar cuál va a ser la mejor nutrición, o sea, en cuanto a concentración de microsims, de sales, pues para evitar llegar a salinizar mucho la raíz. ¿Listo? Entonces también tenemos requerimiento tanto para la lechuga como para el tomate, el pepino, y pues para cada planta hay un requerimiento nutricional. Que yo que puedo sembrar hidropónicamente, usted puede sembrar todo lo que quiera hidropónicamente. En Israel, por allá en Medio Oriente, siembran plátano hidropónico dentro de invernadero con macetas gigantes llenas de sustrato y con un sistema de riego por goteo dividido en varios sectores de la planta, pues por el grosor del tallo. Que yo quiero sembrar, no sé, fresa en San Andrés. Entonces sabemos que la fresa es un cultivo que requiere clima frío. ¿Por qué? Porque el clima caliente para la fresa induce desarrollo vegetativo y el clima frío induce fructificación. Entonces la fresa requiere un delta de temperatura amplio, es decir, que en las noches tengo unos fríos promedio de 10 grados y en el día promedio 15, 20 grados para que ella pueda tener un buen desarrollo de frutos. Entonces, si yo quiero hacer siembra de fresa en San Andrés, lo puede hacer, pero que tiene que implementar un invernadero donde pueda controlar e implementar aires acondicionados, extractores, humidificadores y demás para tener el requerimiento ambiental para la fresa. ¿Listo? E igualmente el nutriente. Como les mencionaba, uno puede hacer cultivos indoor, el cual estresa a la planta, pero el estresar la planta también refiere a que ella se va a alimentar mucho más. Y obviamente al estar como en ese limbo de estrés, si la planta presenta algún tipo de sobreestrés o de fitotoxicidad con algún nutriente o alguna variable climática y demás, pues la planta es más susceptible a morir, ¿listo? Como tal, también aborta frutos y demás. Eh, en la etapa, me preguntan por qué en la fresa no hay etapa de fructificación. Digamos que lo que mencionaba, esta etapa de floración también va reflejada a la etapa de fructificación. Y lo que uno hace es que, digamos que ppms, uno hace la preparación de ppms en su solución nutritiva con estas variables y hace manipulación de la conductividad. Entonces digamos que acá estamos hablando de unas ppms de 1000 microsims, de una conductividad de 1000 microsims, pues uno la tiende a aumentar a 1100 o 1200 en fructificación, obviamente dependiendo de la variedad del cultivo, porque también varía dependiendo de la genética de mi planta y también de cómo yo vea el comportamiento. Y también cómo evalúo los grados Brix de mi cultivo, porque hay alguna técnica para aumentar grados Brix en mi cultivo es agregar sodio, o sea, sal, como tal, la sal, para dentro del tanque de nutrición en muy pocas proporciones. El sodio tiene bastante a actuar en cuanto a la manifestación de azúcares en el fruto, pero ustedes saben que también el sodio tiende a aumentar obviamente mucho la salinidad y puede llegar a quemar mi planta. Entonces, ese tipo de técnicas se hacen realizando los cálculos correspondientes para poder agregar a mi flujo de recurso hídrico. ¿Listo? ¿Qué plantas pueden estar juntas? Depende, uno generalmente lo maneja por variedades. Digamos que al ser hortalizas de hoja, lo que es lechuga, selga, espinaca y demás, uno puede manejar el mismo tipo de nutrición porque digamos que es vegetativo, pero hay que tener en cuenta que tienen diferente tiempo de producción. Una lechuga puede estar en 4 o 5 semanas, pero la espinaca o la selga pues pueden durar mucho más tiempo. Obviamente depende de variedad porque hay espinaca baby o la espinaca ya la normal. ¿Listo? Eh, Hablamos entonces un poquito sobre la preparación de la solución nutritiva. Entonces me preguntaban sobre el cuerpo de agua. Entonces siempre es muy importante realizar un análisis físico-químico completo a mi recurso hídrico, que mi agua viene de acueducto. Bueno, pues el acueducto debería estar en normatividad dentro, pues que sea por lo menos potable o por lo menos de uso agrícola o uso recreativo, ¿cierto? Hay normatividad, pueden encontrarle diferente clasificación. El acueducto es veredal porque estoy en cierta finca en tal lado, entonces pues averigüe que si le pueden brindar como tal un análisis físico-químico o dentro de qué norma están manejando el cuerpo de agua. También pues, o sea, a ellos les dicen, vea, esta agua sale de muy buena calidad, pero recorre cierta tubería, recorre tubería de cobre, tiene un escape y hace intercambio como tal de materia en ciertas zonas, entonces el agua como tal puede llegar contaminada con ciertos aspectos.
Entonces lo mejor y más recomendable es que si vamos a manejar un cultivo a nivel comercial, es mejor hacer un análisis físico-químico completo también para tener las variables iniciales para la formulación de nuestro nutriente. ¿Por qué? Porque si mi agua como tal, si mi cuerpo de agua ya me está brindando ciertos componentes, digamos de potasio, fósforo, nitrógeno, cobre, calcio, cualquier componente, pues mi formulación nutritiva va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya uno aprovecha ese mineral que trae el agua y pues yo lo disminuyo en la preparación de mi formulación nutritiva. ¿Listo? También tener en cuenta el análisis microbiológico. ¿Por qué? Porque pues mi finca, no sé, el agua de mi finca pasa por otras fincas, pasa por industrias, puede tener, no sé, las vacas pueden generar excrementos en el cultivo y demás, y pues ¿qué va a causar esto? Que presente coliformes y otros microorganismos el cuerpo de agua, y pues si yo hago el riego en mis cultivos, pues estoy llegando como tal problemas de hongos y también problemas de enfermedades, tanto para nosotros o pues para que el consuma el alimento. Y si mi cultivo lo estoy haciendo a nivel comercial y yo quiero empezar a trabajar en temas de exportación, quiero manejar, no sé, venderle a restaurantes o a empresas y demás, pues ellos sí o sí van a requerir ciertos certificados y esos certificados que van reflejados al ICAO, dependiendo del país donde estén, pues van a solicitar obviamente que estos estudios estén al día para hacerle un correcto seguimiento a los cultivos. ¿Listo? Entonces, importante sí o sí realizar análisis físico-químico completo y microbiológico se aplica si yo evalúo que mi cuerpo de agua puede estar infectado por algún tipo de microorganismo. ¿Listo? Eh, Importante este diagrama que ustedes ven acá. Se llama diagrama de Mulder, no sé si lo mencionó bien, pero que me muestra ese tipo de diagramas. Me muestra la relación que tienen los nutrientes uno con el otro, ¿sí? Entonces hay relaciones antagonistas y también hay relaciones de sinergia. Entonces, ¿qué pasa? Las relaciones antagonistas es que si este componente está muy alto, digamos hablando del calcio, si está muy alto, él disminuye la disponibilidad para la planta del nutriente debido al aumento en la concentración de otro. O sea, si el calcio está muy alto, me disminuye el actuar del potasio, disminuye el actuar del manganeso, el actuar del fósforo, del zinc, del boro, del magnesio, del hierro y del potasio. ¿Listo? Entonces, por eso en la solución nutritiva, uno que evalúa, uno en el kit de nutriente, uno siempre, o lo más recomendable, es que el calcio esté separado de los otros nutrientes. ¿Por qué? Porque el calcio se le conoce como el niño malo, el niño que se pelea con los otros nutrientes y los inhibe, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, como hidroponía industrial, al vender el kit hidropónico, vende el calcio por separado y los demás nutrientes sí en la otra bolsita. Entonces, si el calcio yo lo mezclo con los otros nutrientes a alta concentración, pues él simplemente los va a inhibir y no van a tener ningún actuar en mi solución nutritiva. ¿Listo? Hay también características de sinergia. Aumenta la disponibilidad de un nutriente para la planta debido al aumento en la concentración de otro nutriente. Es decir, que si el potasio está en altas concentraciones, va a hacer que el manganeso sea mucho más aprovechable por el cultivo. ¿Listo? Pero el potasio, al estar en altas concentraciones, me disminuye la disponibilidad del magnesio, del boro y ya. ¿Listo? Entonces, obviamente, uno tiene tantos máximos como mínimos. eh, por eso uno maneja máximos y mínimos en ppm de cada nutriente, pues para evitar llegar a estos máximos. Obviamente, si yo tengo un cultivo de lechuga, yo sé que el nitrógeno me ayuda a generación de hojas, pues yo no le voy a echar solo nitrógeno, porque igualmente ya requiere los otros nutrientes para hacer, obviamente, estructuración de tallo, absorción de nutrientes, temas fotosintéticos, la energía de las células y demás, pues para poder hacer un proceso completo. Entonces, no es que yo compro un NPK y le echo a mi agua un pucho y revuelvo y mándele eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la conductividad hace medición de concentración de sales y yo la sal mineral la puedo aumentar echándole un solo componente. Si yo le echo solo calcio, yo puedo llegar a 1200 pp, 1200 microsims en mi tanque de nutrición, pero el que yo esté en la concentración de sales correcta no refiere a que tenga la nutrición correcta en el cultivo, ¿listo? Entonces hay que entender muy bien yo qué le estoy agregando a mi tanque de nutrición, en qué proporción y importante que
fabricante me está brindando este tipo de nutriente. ¿Listo? ¿Por qué? Es importante el tipo de fabricante para hacer el cálculo de nutriente como tal, hacer el cálculo de formulación nutritiva. Entonces yo debo conocer el porcentaje de pureza de mis productos, de mi materia prima. Yo puedo conseguir un nitrato de calcio de Yara, Calcinit, como tal que me brinde nitrógeno nítrico 15,5 y de calcio 26. Pero hay Yaras, depende él tiene diferentes variedades del mismo producto, en donde también me brinda boro o me varía las concentraciones de nitrógeno y de calcio. ¿Sí? Entonces, si uso un nitrato de calcio que generalmente viene 3% de boro en algunos casos, pues al hacer el cálculo del boro aquí abajo, yo tengo que tener en cuenta ese 3% que ya le estoy dando en el nitrato de calcio. ¿Listo? Y así con cada componente. Entonces tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Al saber qué fabricante me da el macronutriente, pues yo en mi programa, como tal que lo vamos a aprender a manejar en el curso y demás, ahí también pues si no les gusta la química, pues ahí vamos a indagar mucho en el tema de los cationes, aniones y el cálculo si lo queremos hacer a mano o ya existen como tal formatos para hacer ese tipo de cálculos, ¿listo? Pero entonces, idealmente, principalmente y primordialmente, debería conocer el porcentaje de pureza de mis productos para fertirriego. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque yo no puedo entrar a ciegas a hacer una formulación de nutrientes si yo no conozco este tipo de pureza. Para pues hacer el aporte y hacer el cálculo de ppms que digamos que este bulto viene de 25 kilos. Entonces, 25 kilos de nitrato de calcio me aportan 15,5% de nitrógeno nítrico y 26% de calcio. ¿Listo? Este creo que el que utilizamos también tiene 3% de boro, pero como les menciono, va a depender de fabricante, de zona y también de disponibilidad, ¿no? Porque si yo o sea, no es que yo me amarre a conseguir ese nutriente, si siempre ese nutriente, sino que el mercado también tiene sus fluctuaciones en precios y pues a veces me va a salir mucho más barato conseguir otro tipo de calcio, pero pues si consigo otro tipo de calcio hay que tenerlo en cuenta para ingresarlo a mi tablita y hacer nuevamente el cálculo nutricional para estar en los rangos que principalmente yo calculé. ¿Listo? Luego de esto, ¿qué evaluamos? Entonces, al ya tener como tal los componentes de mi nutriente, los programas o el cálculo que uno hace me saca los ppms por cada elemento, ¿listo? Uno tiene que evaluar, obviamente, como ven acá, el nitrato de calcio y el nitrato de potasio, ambos me brindan componentes de nitratos, ¿cierto? Y puede ser en presentación de nitrato de nítrico o amoniacal. ¿De qué va a depender? Que uno es positivo, uno es cation y otro es negativo, el otro es anión. Entonces, para el tema de formulación de nutrientes hay que tener muy en cuenta la suma de cationes y la diferencia junto con los aniones. ¿Por qué? Porque esta diferencia debería ser por lo menos del 5%, como ustedes ven acá. Entonces, el programa, él me ejecuta de una vez la suma de cationes y de aniones, dependiendo si el componente es positivo o negativo, y de los átomos y demás para que ojalá esté por debajo del 5%. ¿Qué pasa si no está por debajo del 5%? La fórmula como tal va a estar desequilibrada y al estar desequilibrada la planta no va a poder aprovechar al 100% el nutriente que yo le estoy agregando. Entonces yo le estoy agregando, no sé, digamos en este caso 22,7 ppm de nitrógeno amoniacal. Si como tal mi fórmula se encuentra completamente desbalanceada, es decir, supera más del 5%, pues ese 100%, esas 22,7 ppm no se van a aprovechar al 100%, sino que voy a estar por lo menos un 10 o 15% por debajo, lo cual que va a causar, pues, que no esté, que pueda que esté por debajo de el rango de ppm requerido en mi cultivo y voy a presentar deficiencias. Y yo digo, pero ¿por qué tengo deficiencias si yo le estoy agregando las ppm que son? Pues porque no estoy teniendo en cuenta la diferencia de cationes y aniones de mi cultivo. También acá es importante tener en cuenta el coeficiente de intercambio catiónico del sustrato, ¿listo? Porque entre más alto sea el coeficiente de intercambio catiónico del sustrato, pues la planta puede absorber mucho más rápido el nutriente, o sea, puede agarrar más rápido el nutriente que está, digamos que absorbido por un gránulo de coco, lo puede absorber mucho más rápido y pues también internamente la planta lo puede aprovechar. También hay que tener en cuenta que existen componentes de fertirriego y componentes para riego en suelo, ¿no?
Entonces hay que también comprar los adecuados. ¿Por qué? Porque generalmente el componente que es para fertirriego es más hidrosoluble, es decir, pues se disuelve mucho más rápido en el agua y entre más se disuelva en el agua, pues la planta lo puede absorber mucho más fácil. ¿Listo? Entonces también tener en cuenta el fabricante y que obviamente sea específico para riego en fertirriego. ¿Listo? Entonces acá importa también el resultado de análisis del agua. Uno acá en esta fila, uno agrega las ppm que dio el estudio físico-químico de mi agua. Entonces mi agua, un caso hipotético, me dio 0,2 de ppm en nitrógeno nítrico, 0,1 amoniacal, 0,2 en fósforo y así sucesivamente. ¿Esto qué va a hacer? Esto también se va a sumar, acá tenemos la suma en ppm de los productos y este es el valor que yo realmente le estoy agregando a mi agua. Entonces, en nitrógeno nítrico le estoy dando 201,89. ¿Listo? Entonces hay que hacer la suma de todos los nitratos que se le están dando por los diferentes componentes y de mi recurso hídrico. Si yo no tuviera este recurso hídrico, pues bueno, digamos que este recurso hídrico está un poco en lo neutro, ¿sí? Pero hay recursos hídricos que siempre tienen bastantes componentes de ciertos elementos que sí marcan una diferencia en mi cultivo. Entonces a veces sucede que el cliente me compra un nutriente hidropónico que nosotros le ofrecemos, digamos que para un agua pues que no tenga, no sea muy variable, no tenga altos índices en ciertos elementos. Y pues la planta presenta, con la conductividad recomendada, la planta presenta quemazón o fitotoxicidad. ¿Y esto por qué es? Porque se confía en el recurso hídrico sin hacer un análisis físico-químico y pues pueda que este le esté aportando más de lo que uno está pensando. ¿Listo? Uno puede hacer una evaluación puntual de recurso hídrico en mi finca haciendo la medición con el conductímetro. Entonces yo pongo el conductímetro en un vasito de agua que recoja del río, de la llave y demás, y uno evalúa cuántas ppm me está arrojando. Entonces, no sé, me está arrojando 200 ppm. Entonces, 200 ppm, bueno, tiene algo, ¿sí? Algo que aumenta la concentración de sales. Pero entonces lo mejor es hágale análisis para saber cuál es ese algo que lleva a tan alta concentración de sales. ¿Listo? Y demás, también pues en el curso obviamente vamos a dar de lleno en esto, el tema de cálculo y aniones, cationes, positivo, negativo, fórmulas químicas y demás, para pues poder hacerlo también a mano o crear su propio programa o poder utilizar digamos que bases genéricas que también ofrecen en internet y demás, ¿listo? Pero la idea obviamente es entender el principio, el manejo técnico de ese tipo de formatos o este tipo de cálculos pues para yo poder estar seguro de que le estoy dando a mi cultivo el nutriente necesario en las correctas proporciones, sin tampoco irnos a malgastar. Entonces, digamos que uno, ¿por qué quiere aprender el tema de la formulación? Pues porque yo estoy manejando un cultivo, no sé, ahí tengo 10 naves de invernadero, cada nave me produce 10.000 plantas, entonces para mí no es rentable estar comprando nutriente y el transporte y demás, ¿cierto? Entonces yo puedo ser mi propio punto de fábrica de nutrientes y más importante que obviamente la persona que esté capacitada o ingeniero agrónomo y demás que esté en el cultivo pueda evidenciar las deficiencias o los excesos de mi cultivo para hacer una manipulación inmediata en la formulación de nutrientes. ¿Listo? Digamos, tenemos un cliente en Ecuador por las islas, que se me olvidó el nombre, y pues obviamente para él era muy caro conseguir el nutriente y llevarlo hasta allá porque tenía que utilizar barco. Entonces, ¿él qué hizo? Él tomó el servicio de formulación de nutriente, en donde nosotros le realizamos la formulación de nutrición, para que él sea su propio punto de fábrica, ya que él era fácil conseguir los productos de fertirriego. Entonces, él ya con la formulación, él hace la manipulación, él pues se realizó el cálculo correspondiente, hace simplemente el peso de los gramos por litros y pues hace el agregado en su propio cultivo. Entonces maneja su propia comida y pues también creo que la comercializa en la zona, pues porque como tal es muy difícil conseguir ese tipo de nutriente a nivel hidropónico. Entonces, el tema de el pH. Entonces el pH a veces se refleja o tendremos a reflejarlo como la temperatura de una sopa. Hay plantas que le gusta la temperatura, o en este caso el pH alto, como hay unos que le gustan en pH bajo, ¿sí? Dependiendo del pH, ellos se alimentan o no se alimentan.
Entonces, digamos, esta tablita muestra el comportamiento de los componentes en sustrato según el pH. Entonces, si vemos el fósforo, para un pH de 6,5 para arriba, no se encuentra tan disponible en los sustratos, pero con un pH de 5,5 hacia abajo, se encuentra en un gran porcentaje disponible para la planta. ¿Listo? Entonces, uno generalmente en hidroponía juega en un rango entre 5,5 a 6,5, que es como el promedio en donde todos los nutrientes se encuentran disponibles. También porque la planta obviamente lo resiste. Digamos, una planta de lechuga se maneja en rango de 6 a 6,5. Un tomate se maneja entre 5,5 a 6. Un arándano se puede estar manejando entre 5 a 5,5 o 4,5, depende de la variedad del arándano. Eh, y pues hay que tener en cuenta obviamente la disponibilidad que tiene el nutriente en el sustrato según el pH. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando los ppm que son para manganeso, pero veo que la planta presenta deficiencias. Pero yo estoy en el rango adecuado y a veces metiendo ahí a límites. Entonces, para ese tipo de componentes que con ese pH no se encuentran tan disponibles, hay que aumentar mucho la concentración para que se encuentren disponibles para la planta. Pero si estamos manejando un cultivo a más bajo pH, pues esta misma cantidad de nutriente ya va a representar un aporte significativo. Entonces, ahí es donde uno empieza a jugar en que, pues a recalcar que el mismo nutriente no me sirve para todos los cultivos. ¿Listo? A menos que yo haga manipulación de la concentración de los mismos por medio de la conductividad. Entonces, el tema del pH está muy ligado a mi tema de fertirriego, ¿listo? Que es que uno siempre recomienda que todos los días uno haga medición tanto de pH como conductividad, aunque personalmente no es solo importante estas dos variables, también hay que tener en cuenta la temperatura del agua y una que casi no se menciona, que es el nivel de oxígeno. ¿Listo? Entonces, la temperatura del agua, como mencionaba hace poquito que alguien me preguntó, dice que las variedades, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo de agua está en 22 grados es como la temperatura promedio que debería ser el agua, entre 20 a 22 grados. Si supera esa temperatura, el agua empieza a disminuir el nivel de oxígeno. Al disminuir el nivel de oxígeno, la planta no puede absorber muy bien los nutrientes y tampoco los asimila correctamente. Entonces, digamos que es una acción en cadena en donde simplemente si la temperatura no es la ideal, pues la planta simplemente no se va a alimentar. Entonces pueda que yo le estoy dando el mejor nutriente del mundo, pero si no está en el pH ni en la temperatura con el correcto nivel de oxígeno, pues la planta simplemente no va a aprovechar casi el 100% de esta nutrición. ¿Listo? Igualmente uno presenta pérdidas, pero pues digamos que uno siempre trata de llevarlas a las mínimas. También se dice que si la temperatura es inferior a 15 grados, se presentan deficiencias de calcio, de fósforo y de hierro. ¿Listo? Entonces, igualmente, si el agua está muy fría, pues no puede absorber muy bien esos nutrientes y pues yo puedo presentar deficiencias. Así como les menciono, si yo los tengo en los ideales o en los máximos, pues la planta va a presentar deficiencias si no tiene las variables correctas para realizar la diferente translocación de nutrientes por parte de las raíces hacia hojas o frutos. El nivel de oxígeno, entonces, idealmente, el nivel de oxígeno tiene que estar en 5 miligramos por litro o superiores, ¿listo? Cuando uno agrega, digamos que un oxigenador y demás, el agua puede llegar a 8 miligramos por litro, o si hago un sistema recirculante o un sistema con retorno que le cae y golpea el cuerpo de agua, pues esto ayuda a que aumente el nivel de oxígeno. O como les mencionaba, el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno ayuda a aumentar el nivel de oxígeno en el agua y tiene acción desinfectante. ¿Listo? Entonces es importante no solo tener en cuenta conductividad y pH, sino también va muy ligado a la temperatura y al nivel de oxígeno para que tengamos idealmente un cultivo que pueda aprovechar todo el alimento que le estoy brindando y la nutrición. Entonces lo que me preguntaban del pitio. Del pitio lo más probable es que el nivel de oxígeno cayó por la temperatura del agua o también pueden estar separadas las variables causando podredumbre de raíz. ¿Listo? Entonces, hacer, como ya está el hongo como tal en el agua, porque ya el agua se pudrió, hay que hacer recambio completo del agua, hacer lavado de tubos y agregar agua nueva con desinfectante como el peróxido para que pues pueda atacar el hongo ya presente en raíces, lo mate y pues tratar de salvar esas plantas. ¿Listo? Me preguntan por acá, ¿hay algún dispositivo que nos mida todo?
Sí, digamos que uno puede encontrar, son de tipo lápiz o como uno los puede encontrar de diferentes eh, gamas, por decirlo así. Entonces, de tipo lápiz que permite mejor manipulación en el cultivo y me pueden medir varias variables. Entonces, me miden, hay uno en un solo equipo, me miden pH, conductividad, temperatura y, y otros tienen hasta nivel de oxígeno, miden todas. Pero obviamente, pues el costo es mucho más alto dependiendo, como les menciono, de la gama. Hay otros tipos de dispositivos que ya vienen mucho más automatizados que ahorita los vamos a ver como por encimita. Eh, entonces la preparación del nutriente. Entonces nuestro nutriente, digamos que en promedio tiene estas ppms, de que va a variar obviamente de estado fenológico porque hidroponía industrial realiza la fabricación de diferentes tipos de nutrientes, sea nutriente a nivel genérico o nutriente para fresa, nutriente para arándano, nutriente para tomate eh, y para producción, depende del tipo de, o para hojas, ¿sí? Si tenemos un cultivo, digamos, de desarrollo vegetativo, que también podemos emplear para el desarrollo vegetativo de ciertos tipos de cultivos en estas etapas fenológicas. Y cómo funciona nuestro nutriente. Entonces, en la parte superior tenemos la parte A, que es el nitrato de calcio, y la parte B son los demás elementos. Los diluimos en los galones de 4 litros, que esto viene a ser nuestra solución madre. ¿Por qué? Porque esto viene granulado. Ya al hacer la disolución del nutriente para hacer la solución madre, de cada uno sacamos los centímetros cúbicos correspondientes por litro para nuestro tanque de nutrición. ¿Listo? Entonces, de aquí va reflejado esto, depende de la concentración de conductividad. Si mi cultivo yo lo quiero manejar, no sé, a 2000 microsims, pues lo más probable es que tenga que agregar 3 centímetros cúbicos por litro de A y 3 centímetros cúbicos por litro del tanque B. Mi tanque es de 10 litros, pues agrego 40 de A y 40 de B. ¿Listo? Esto si lo queremos hacer, digamos que si tenemos un tanque de nutrición de 1000 litros, de 2000 litros, de 500, 250, que yo pueda manipular directamente la nutrición. Pero ¿qué pasa con cultivos de gran extensión en donde yo tengo un reservorio y hago simplemente un reservorio de aguas lluvias, no sé, un reservorio de agua de unos 10.000, 5000 litros o muchísimo más? En donde uno hace uno obviamente no va a agregar el nutriente en ese tipo de tanques, pues porque se le va a ir muchísimo y pues que se tiende a sedimentar también mucho. Entonces lo que uno hace son sistemas de sistemas Venturi, sistemas de inyección de nutrientes tipo Venturi. Entonces, son este tipo de sistemas en donde tenemos la succión como tal de mi recurso hídrico, tenemos sistemas de filtro, sistemas de periodización, obviamente pues ya mucho más automatizados, y sistemas de inyección. Entonces hay diferentes empresas, lo que es como HANA Instruments, que ofrece como tal equipos, los cuales me miden puntualmente en el nutriente, miden, o sea, en el recurso hídrico, miden la conductividad y miden el pH. Y yo lo que hago es que los tanquecitos de solución madre los dispongo en los dosificadores correspondientes. Entonces, el sistema automatizado ya se encarga de regular la conductividad. No sé, yo le digo al programa, manéjelo en 2000 microsims o 1200 ppm y él ya se encarga de agregar tanto la parte A como la parte B. ¿Listo? Él lo inyecta automáticamente hasta que la sonda, que ya se encuentra en el recurso hídrico, me marque este valor y se mantenga en rango. ¿Listo? También la parte de control de pH. Entonces uno generalmente uno puede tener o estabilizador de pH para ácido o estabilizador de pH para alcalino, dependiendo del comportamiento del agua. Generalmente cuando uno agrega nutriente hidropónico tiende a acidificarse un poco, entonces uno implementa más que todo el de subir el pH, ¿listo? Pero esto depende del comportamiento del agua. Entonces podemos tener o solo uno o se manejan dos dosificadores, que uno que tenga para pH para subir y otro pH para bajar. E igualmente, el sistema con una sonda que se encuentra en el recurso hídrico hace la lectura y hace la corrección correspondiente inyectando pues desde la solución madre que está concentrada, que estos serían los galoncitos de 4 litros, o uno puede tener también galones o pues el tanque de 250 litros de solución madre y con un sistema de inyección Venturi pues maneja uno ya la conductividad. También hay que tener en cuenta cuál es la conductividad de entrada y cuál es la conductividad de muestra o en el gotero y la conductividad de drenaje. Uno tiene que ojalá hacer la evaluación de esas tres variables. ¿Por qué? Porque pueda que en tubería estoy en los 1200 microsims,
pero si mi tubería es muy larga y yo no le hago un correcto mantenimiento, va a haber concentración de sales y pueda que en gotero no me lleguen 1200 microsims, sino me lleguen 1700 microsims. ¿Por qué? Porque casos se han visto. Y pues obviamente yo me confío de este valor inicial, pero no reviso en gotero cuánto me está arrojando la conductividad, lo cual podría estar llegando a altas concentraciones y pues obviamente a quemazón de mi cultivo y pues a pérdidas, ¿listo? Entonces uno siempre evalúa conductividad y pH inicial en mi tanque y conductividad y pH en los goteros y en el drenaje, ¿listo? Si estamos hablando de un sustrato o si estamos hablando de la salida de mi sistema hidropónico y demás, ¿listo? Entonces siempre evalúen, ojalá, las cuatro características: pH, conductividad, temperatura y oxígeno. Tengo entendido, bueno, pues por conocimiento, la sonda de oxígeno, de nivel de oxígeno siempre es costosa. Generalmente el equipo de conductividad trae la medición de temperatura de agua. Entonces digamos que ahí ya podemos medir las tres variables de manera asequible, pero el nivel de oxígeno, pues yo no lo puedo medir, pero lo puedo asegurar. ¿Cómo? Pues aumentando el nivel de recirculación de agua, poniendo piedras difusoras o agregando tipos de productos que me aumenten el nivel de oxígeno en agua en tanque, como el peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, como les mencionaba el ingeniero Andrés, es que pues están completamente invitados a nuestro próximo curso de formulación de nutrientes, es que lo tenía por aquí, el cual vamos a dictar el próximo 9 de abril. ¿Listo? Entonces este curso, obviamente por haber participado en nuestra charla, van a recibir un descuento especial. ¿Listo? Ahorita por el chat les voy a dejar un código promocional para que ustedes por favor lo presenten al momento de que se comuniquen con nosotros para poder hacer este descuento efectivo. Nos pueden igualmente comunicarse con nosotros por medio de la página web. En la página web van a encontrar el formulario, se meten a la sección de cursos, webinar formulación hidropónico, y se inscriben como tal en el formulario para que nosotros los tengamos en la base de datos y pues también hacer efectivo el descuento. ¿Listo? Se pueden conectar también directamente con nosotros al número de celular 315-323-6110 para Colombia, ¿no? Con el indicativo más 57, o también por correo. ¿Listo? Igualmente acá por chat les voy a dejar mi contacto si desean, pues tienen alguna pregunta o duda que de pronto quedó abierta. Pues con mucho gusto les puedo ayudar a resolverla, orientar, asesorar o brindar insumos si así lo requieren. ¿Listo? Eh, entonces, pues espero que igualmente las preguntas hayan sido como tal, pues les hayan encontrado solución. Si igualmente no, pues por favor escríbanos a nosotros para poder seguirlo asesorando y pues que quedan cordialmente invitados a nuestros cursos, ¿no? Digamos que pues están interesados en el curso de formulación, pues es el 9 de abril, tiene una duración de 4 o 5 horas dependiendo de cómo fluya la charla y pues vamos a evaluar, obviamente vamos a entrar de lleno más a la parte química de los cálculos y del formato, pues para que ustedes puedan hacer su propia formulación de nutrientes según el cultivo que tengan y la disposición. Si tienen ya para el día del curso, pues la formulación de nutriente muchísimo mejor, el análisis físico-químico del agua, pues muchísimo mejor, y si tienen el fabricante de los componentes de fertirriego, también mejor. Si no, pues igualmente en el curso vamos a evaluar unos ejemplos de diferentes componentes de fertirriego y diferentes porcentajes, listo para hacer los cálculos. Eh, También brindamos diferentes cursos de cursos de cultivos hidropónicos, curso de forraje verde hidropónico y granja integral para alimentación de animales. También brindamos cursos de cultivo de fresa, de tomate, de arándanos, de microgreens y demás. ¿Listo? Entonces pueden encontrar o nos pueden consultar a nosotros cuál es su cultivo, cuál es su curso de interés para también hacer efectivo el descuento. Y también brindamos cursos personalizados, si así lo desean. Me preguntan que si con ese curso van a aprender a formular para cualquier cultivo. Sí, sí, con ese curso lo ideal es que, pues, si tenemos diferentes tipos de cultivos, no importa, pero ahí con los requerimientos promedio que uno puede manejar por el tipo de cultivo, podemos hacer la formulación según las ppms para cualquier tipo de cultivo, si está en vegetativo, floración o fructificación.
sea lechuga, tomate, arándano y demás, ¿listo? Hay que tener en cuenta el requerimiento de ppm por cultivo y pues ojalá análisis físico-químico. Las fechas de los otros cursos, si nosotros les brindamos como tal las memorias de este webinar, se las mandamos por correo. Por favor, si no están registrados en el formulario, regístrense para tener su correo en nuestra base de datos y mandarles el email con las memorias correspondientes. Y de ahí les mandamos como tal las fechas de los otros cursos, ¿listo? Para que ustedes tengan en cuenta y se puedan programar. Sí, la idea es que el curso como tal, ya ustedes queden como tal con la información suficiente para poder realizar el cálculo de la formulación de nutrientes. Como les menciono, uno la puede hacer con un formato genérico o la puede hacer a mano. Depende de qué tanto nos gusta la química, pues para poder llevar a cabo el cálculo. Igualmente siempre primordial es obviamente entender el cálculo para entender la técnica y pues entender el tema de la formulación de nutrientes para hacer nosotros mismos nuestro alimento para las plantas. ¿Listo? Entonces, pues, no siendo más, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Los esperamos igualmente con mucho gusto, sea vía WhatsApp o nos pueden llamar y demás. Nos dejan por favor su contacto, llenen por favor el formulario. El código, ya les comparto el código.